Conversamos ahora desde Valparaíso con el alcalde Jorge Sharp. Alcalde, bienvenido a 360. Daniel Matamala, bienvenido a Valparaíso. Muchas gracias. Alcalde, escuchábamos recién a personas que trabajan, comerciantes, vecinos, personas del sector turístico, muy preocupadas por lo que está ocurriendo, por los efectos que está teniendo esta en la ciudad. ¿Qué le dice usted a esos vecinos? Que la preocupación la tenemos, al igual que ellos, por la extensión innecesaria de este conflicto portuario. Son 27 días donde hemos observado en primer lugar la intransigencia de uno de los concesionarios, particularmente de TPS, que es el grupo Donapen, y también, a mi juicio, en un primer momento del conflicto, la lentitud con la cual el gobierno ha enfrentado precisamente esta situación. El mismo día en que se produce el conflicto, yo tomé contacto tanto con el intendente Jorge Martínez como también con el presidente en ese entonces, Raúl Celis, haciéndole ver mi completa preocupación como alcalde de la ciudad por el estado de la situación, solicitando que se generaran desde ya los diálogos necesarios para poder encauzar el conflicto. No sucedió aquello. Nosotros, a 5 días del conflicto, estoy hablando, esto comenzó un sábado, nosotros el día miércoles convocamos a la municipalidad, tanto a los trabajadores portuarios a través de sus sindicatos, como también a las dos concesionarias y a la empresa portuaria de Valparaíso, a poder dialogar. El compromiso era que si se formaba la mesa, íbamos a poder atender el crucero que en los días posteriores a esos días iba a llegar a la ciudad. Ese era el compromiso que asumieron los trabajadores portuarios. Lamentablemente, por la falta de presencia tanto de TCVAL como TPS y la empresa portuaria, dicho crucero se desvió hacia la ciudad de San Antonio. Entonces, creo de que este conflicto se ha extendido innecesariamente. Creo que hay una falta de voluntad tremenda, particularmente de los concesionarios. Yo también tomé, en la primera semana del conflicto, tomé contacto con La Moneda a través de distintos ministros, la ministra de Transporte, que estuvo liderando en un momento las gestiones, con el ministro Cristian Monkever también, con el ministro Gonzalo Blumen y además el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para hacerles ver nuestra preocupación de que el gobierno, desde el minuto 1, debía haberse metido con mucha fuerza en este conflicto, que ojo, el primer discurso fue que el conflicto es entre privados. Y este conflicto no es entre privados, es un conflicto que tiene una importancia pública en dos niveles. En primer lugar, para el Estado. El 80% de la economía del país se mueve a través de los puertos y particularmente el eje central, que es en este caso los puertos de la quinta región, juegan para la economía del país un rol muy importante. Hoy día no solamente se están viendo perjudicados, particularmente los trabajadores eventuales que están paralizados, que no lo están haciendo por gracia, lo están haciendo por legítimas demandas, sino que también hay toda una cadena productiva que está sintiendo básicamente la intransigencia del concesionario. Ahora, Y además también hay un segundo efecto y termino, que es el efecto que tiene la ciudad, que es la preocupación que tienen los comerciantes que nosotros compartimos completamente. Ahora, siendo reales todos esos efectos, lo que sí es cierto es que ellos son trabajadores eventuales, además, con este modelo que ya hemos visto, de una empresa privada, que es la concesionaria TPS. Sí. ¿Qué rol le cabe a la empresa portuaria de Valparaíso o al gobierno, siendo que efectivamente la negociación final y la plata va a salir de los bolsillos de esa empresa privada, no va a salir de los bolsillos del Estado? ¿Qué rol le cabe entonces al Estado en esta negociación? Yo creo que más que un rol de mediación es un rol activo, es un rol en el ejercicio de las facultades que en este caso el contrato de concesión le otorga al Estado de Chile a través de la empresa portuaria de Valparaíso. Y uno de esas facultades es precisamente poner en revisión el estado de la concesión. Incluso si es que se dan algunas de sus causales, ponerle fin. ¿Presionar a la TPS? Creo que es el único camino. Creo que es el único camino. Es más, a mí me parece de que lo que vimos en el Congreso, que un poco tú relatabas, esta pelea de machitos que se da entre los diputados Urrutia y Celis, expresa también la zozobra con la cual la derecha local ha enfrentado este problema. Yo invitaría más bien a los diputados, por ejemplo, a hacer una comisión fiscalizadora para fiscalizar lo que ha sucedido con la EPB. Daniel, ¿Cómo se explica, alcalde, esa pelea precisamente entre los diputados Urrutia y Celis? ¿Qué hay en ese trasfondo? yo creo que ellos debiesen hablar con sinceridad, en el siguiente sentido. Me gustaría saber qué es lo que representa en su posición el diputado Celis, ¿no? Yo entiendo que puede estar defendiendo a su hermano, me parece muy legítimo, ¿no? Pero sería bueno conocer cuál es su posición y por quién está hablando. Y al diputado Urrutia yo lo invitaría a hacer memoria. Él fue director de la empresa portuaria de Valparaíso, en el primer gobierno del presidente Piñera. Y la situación que tenemos en el puerto se viene arrastrando hace años. Perdón, alcalde, para poner ese punto, porque lo que el diputado Urrutia le decía sobre Raúl Celis, sobre el hermano del diputado, decía que él se había comportado como vocero de la empresa TPS del grupo Fonapen. ¿Usted cree que el diputado también tiene un rol de ese tipo o comparte las críticas del diputado Urrutia? Bueno, el diputado Urrutia fue parte de la CECLAC en Viña del Mar, es parte del mundo de la derecha local y por tanto naturalmente tiene vínculos con distintos sectores empresariales. Eso en principio no tiene nada de malo. Lo importante es que hagamos memoria. La empresa portuaria del Paraíso se ha transformado en un botín. Ojo, no solamente de distintos políticos de la derecha, sino que también de políticos de la concertación. O sea, han pasado acá indistintamente políticos tanto de la concertación como de la derecha. ¿Y qué es lo que sucede?
Inversiones portuarias en Valparaíso, cero. Cero. Todas las inversiones que ha hecho la empresa portuaria en los últimos 10 años no han sido sino extender 30 metros un frente de atraque. Pero hoy día tenemos el T2, que es un proyecto de extensión portuaria cuestionado por razones ambientales, patrimoniales y urbanas en el sistema de evaluación ambiental, un mall Barón que fue declarado ilegal por la Corte Suprema y cero inversión portuaria. Entonces, cuando aquí se dice que Valparaíso no quiere desarrollo portuario, Valparaíso quiere desarrollo portuario. Nosotros necesitamos desarrollo portuario. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Convocar un gran acuerdo por el puerto en Valparaíso. Convocar a quién? A los trabajadores portuarios que quieren puerto, a la municipalidad que queremos puerto. Convocar a los pequeños y medianos armadores como Azonave que quieren puerto, a los camioneros que quieren puerto, a los locatarios que también necesitan puerto porque dinamiza la actividad, pero no queremos cualquier puerto. Entonces, tenemos que enfrentar la necesidad de pasar de nuestra dispersión en la ciudad a una propuesta común y decir al gobierno, convoquemos una mesa portuaria, aquí y ahora. Esto yo se lo hice ver en su momento tanto a la ministra de Transporte como al presidente Piñera. Valparaíso puede albergar desarrollo portuario. El problema es que la EPB, a nuestro juicio, ha sido un obstáculo para aquello. No es un problema de la ciudad, no es que los ciudadanos en Valparaíso no queramos puerto, es que aquí ha habido, y ojo, no tiene que ver con el presidente Cruzat. Raimundo Cruzat tiene que hacerse cargo de una crisis. Y lo mismo diría para el directorio. Esto no es responsabilidad del directorio actual de la EPB, que es completamente nuevo a los que estaban antes. Es más bien expresión de una cuestión más profunda y que requerimos ponerle atajo. Y eso creo que pasa por la necesidad de convocar a una instancia nacional que lidere el mismo presidente de la APB o la ministra de Transporte para que nos pongamos de acuerdo en Valparaíso de qué tipo de desarrollo portuario queremos, donde esté el sistema de relaciones laborales como punto uno, porque efectivamente los trabajadores portuarios, como decía el vocero de ellos, no tienen derecho a descanso, no tienen indemnización por año de servicio, no pueden planificar en definitiva su vida porque están atentos al teléfono para ver si tienen lucas a fin de mes para poder vivir. Y eso no es hasta cierto punto inevitable con el tipo de trabajo que se da en los puertos, que es un trabajo que evidentemente no es como el de cualquier industria, no es regular a lo largo del año, ¿no hay algo de eso que es natural de la forma en que se trabaja en los puertos? Daniel, los grandes puertos de Europa han resuelto esto. Mira, incluso más, en los grandes puertos de Europa, estamos hablando Barcelona, Rotterdam, Ámsterdam, estamos hablando de ciudades y países desarrollados. Incluso la autoridad portuaria es compartida con la municipalidad o con los ayuntamientos, según sea. Hay una lógica de inclusión entre la ciudad y el puerto que aquí no se produce. El puerto de Valparaíso produce al año, en términos económicos, en términos de movimiento de carga, aproximadamente 3.600 millones de dólares. 3.600 millones de dólares. La EPB solamente paga la patente, que son 64 millones de pesos. Nosotros haciendo cálculos, más o menos pensamos que 2 meses de actividad portuaria en Valparaíso financian 7.000 viviendas. El déficit de la vivienda en Valparaíso son 9.000. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Tributación portuaria, que es algo que hemos estado luchando junto a alcaldes de distintas ciudades, puertos de Chile, que es una legislación que todavía duerme en el Congreso por falta de voluntad hasta ahora del Ejecutivo. Pero aquí estamos hablando de una empresa estatal, EPB. Sí. ¿Qué es lo que pasa con ese dinero que se produce, por lo tanto? ¿Qué es lo que pasa? Cada empresa del Estado tiene el derecho a comprar, a cobrar lo que se llama la TUP, que es una tarifa única portuaria, que es básicamente el valor que le cuesta a un barco atracar y utilizar los servicios portuarios. Según la ley, la TUP es un fondo que se tiene que ir acumulando año tras año y es un fondo que por ley está destinado a invertirse en infraestructura e inversiones de carácter portuario. Si uno revisa las inversiones de los ni siquiera 10 años, los últimos 15 años en Valparaíso, de la empresa portuaria, va a encontrar que ha sido solamente la que te dije yo, esta extensión de los 30 metros de este frente de atraque. La pregunta que nos hacemos desde la ciudad, ¿dónde está esa plata? Porque, por ejemplo, a propósito de la discusión que hay sobre el famoso T2, lo que requiere Valparaíso es construir un nuevo molo de abrigo. Y un molo de abrigo aproximadamente sale entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Con la plata del TUP, que está acumulada por más de 15 años, podríamos perfectamente construir un molo de abrigo nuevo en Pero Valparaíso. ustedes no solo se hacen la pregunta, sino que piden información. ¿Qué se les responde? Bueno, ¿Ustedes creen que ha habido malas inversiones? Yo creo ¿Qué creo que los diputados Urrutia y Celi, en vez de estar peleando y estar mostrándole el hacha por los medios de comunicación, deberían más bien ponerse de acuerdo con otros diputados de la región y convocar una comisión fiscalizadora que pueda revisar en profundidad lo que ha pasado con la empresa portuaria en los últimos 15 años. Lamentablemente el acceso a la información en estos años ha sido sumamente complicado. Entonces yo creo que una comisión fiscalizadora de la Cámara de Diputados podría fiscalizar dos cosas. En primer lugar, cómo se ha aplicado la ley 19.542, que es la ley de puerto que fue dictada bajo el gobierno de Frey, ¿no? que lo que hizo fue hacer desaparecer la Amporchi y hacer aparecer todas estas empresas pequeñitas, por tanto privatizar los puertos en Chile. Y en segundo lugar, meterse en lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años en la empresa portuaria de Valparaíso. Y yo creo que ahí, al actual presidente de la EPB,
le corresponde un rol interesante, tiene una oportunidad. El actual directorio de la APB tiene una tremenda oportunidad para dar vuelta a la página y reconciliarse con la ciudad. Hoy día la APB está peleada con la ciudad. Alcalde, en el proyecto Barón, que en su momento fue tremendamente controvertido, tremendamente polémico, muchos lo acusaron, entre otros, a usted de estar bloqueando precisamente el desarrollo de Valparaíso al oponerse al proyecto original que existía, al mall. ¿En qué ha avanzado eso? ¿Sí que ha avanzado? Bueno, ese es el claro ejemplo que cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. ¿Qué le vendieron a la ciudad de Valparaíso por 10 años? Que ahí lo único que se podía construir era un mall. Hubo una decisión de la Corte Suprema que declaró ilegal el permiso y ese proyecto cayó. En este caso el Grupo Plaza, que quería construir el mall, se retiró del contrato, ejerció sus facultades y eso abrió la posibilidad de que la ciudad pudiera proponerle al Ejecutivo un parque, un área de desarrollo urbano que tenga también espacio para la actividad económica, pero que principalmente tenga carácter público y que permita que el porteño y la porteña podamos volver al borde costero. Las paradojas de la vida. El acuerdo no lo suscribimos con los gobiernos de la concertación, lo suscribimos con el actual presidente. ¿Y ha tenido apoyo de este gobierno? Completamente. Y tengo que ser justo con aquello. O sea, incluso más, Daniel, el presidente Piñera, usted sabe, yo tengo profundas diferencias con el presidente, somos de mundos políticos distintos, pero estuvo acá, anunció la creación de ese proyecto, pero lo más interesante es que no va a ser un proyecto maqueteado de Santiago. No es que el presidente o el ministro Christian Monker, que son los que están detrás del proyecto, van a decidir que se construya ahí. Los que van a decir que se va a construir ahí van a ser los porteños. El día 26 y 27 de enero vamos a tener un plebiscito, donde por primera vez en la historia nosotros en Valparaíso vamos a poder definir cómo vamos a invertir esas lucas, que son cuantiosas, para el sector de Barón. Eso va a generar una tremenda oportunidad, porque en ese lugar además nosotros pensamos que con toda esa apertura del borde costero se puede generar actividad económica. Por ejemplo, construir, como se ha planteado, un muelle exclusivo para el atraque de los cruceros. Valparaíso podría dar un salto en materia de cruceros muy importante. En eso hemos venido trabajando con Verónica Castilla, la presidenta de la Federación de Turismo y todo el mundo del turismo, de que Valparaíso se pegue un salto. Solamente el 2,8% de la industria mundial de cruceros está en América Latina y de ese porcentaje muy poquito llega a Valparaíso. Entonces, tenemos la oportunidad de, con ese proyecto, donde también ha habido incertidumbre de la EPB, nos dicen un día una cosa, nos dicen otro día otra cosa, reconciliar puerto y ciudad. Y lo que necesitamos, acuerdos amplios, portuarios, camioneros, alcaldía, vecinos y vecinas, organizaciones sociales y ojalá la EPB. Alcalde Jorge Chapri, gracias por habernos acompañado hoy.